Me llamo Erika Stanton. Deben entender por qué publico esto. A continuación, transcribo dos publicaciones que un amigo mío, Alex Garvey, hizo en un foro de cómics en el que ambos participábamos. Las publicaciones se hicieron en la sección de chat general del sitio. Ambas fueron eliminadas poco después de su publicación. Estaba respondiendo a la segunda cuando la eliminaron, así que pude copiar y pegar el texto completo, lo cual decidí hacer dada su extrañeza. Las dos primeras líneas son de la primera publicación, según recuerdo. Puede que la redacción no sea exacta, pero es lo más parecida posible. Necesito escribir esto. Necesito escribir esto antes de que. Hay un lapso de 4 horas entre esta publicación y la siguiente. Volvió a suceder. Ni siquiera recuerdo haber pulsado el botón para enviar la primera publicación. Mis lagunas mentales son cada vez mayores. Todo empezó con el marido de mi amigo. Elena llevaba casada con Nolan desde hacía tiempo, de hecho, desde antes de que yo la conociera. Ambos eran personas encantadoras, aunque Nolan era un poco tímido con la gente nueva. Era bastante reservado, no hablaba mucho, pero cuando lo conocías te dabas cuenta de que tenía buen corazón. Siempre encontraba tiempo para hacer pequeños favores a los demás, incluso a desconocidos. Siempre que veía a algún indigente en la calle, le daba algo de dinero, siempre dispuesto a llevar a casa a amigos que lo necesitaran y a ser el conductor designado cuando salíamos a tomar algo, ese tipo de cosas. En fin, un día, mientras hablaba con Elena, me contó que Nolan había empezado a comportarse de forma extraña. Desde que trajo a casa a esa cosa tan fea, dijo. Esto despertó mi curiosidad, así que le pregunté de qué hablaba. Me explicó que hacía unas 2 semanas, Nolan había llegado a casa después de un largo día en la oficina con algo bajo el brazo que ella nunca había visto. Parecía, según dijo, un portátil, pero un portátil parcialmente desmontado, separado en partes al azar. Y tenía varios componentes adicionales que no parecían funcionar. Cables y cosas conectadas que no reconocía. Le preguntó al respecto y él simplemente respondió que era para el trabajo. Nolan trabajaba en programación, así que le pareció una explicación bastante razonable y no le dio mucha importancia hasta unos días después. Fue entonces cuando regresó de compras y lo encontró sentado frente al aparato, mirando fijamente una pantalla azul brillante. De vez en cuando, escribía algunas cosas, solo galimatías, por lo que ella podía distinguir letras y números aleatorios sin ningún orden aparente. Luego, él se quedaba mirando la pantalla hasta que aparecía una línea similar como respuesta, lo que ella suponía que significaba que estaba conectado a Internet. Sin embargo, más tarde ese mismo día, mientras Nolan seguía escribiendo, se dio cuenta de que el módem estaba apagado. Me contó que esto llevaba ocurriendo un tiempo y que cada vez que intentaba hablar con Nolan al respecto, él se quedaba con cara de confusión durante unos instantes, como si realmente no supiera a qué se refería cuando le preguntaba por el dispositivo. Después, simplemente volvía a decir que era para el trabajo y no volvía a hablar del tema. Esto me pareció muy extraño, así que le pregunté si podía sacar una foto de la pantalla mientras él escribía, usando su iPhone o algo así, y enviármela. Le dije que parecía casi como si Nolan y con quienquiera que estuviera hablando, se comunicaran mediante algún tipo de código y que un amigo mío era un genio descifrando esos códigos. Ella aceptó, claramente preocupada por su marido. Me contó que últimamente se había mostrado cada vez más distante, con momentos en los que era casi demasiado extrovertido. No era el hombre tímido que ella conocía. Parecía realmente preocupada por él, así que tuve la sensación de que no se trataba de una simple exageración, que algo andaba mal. Unos días después, conseguimos una foto de la pantalla con una línea de código y mi amigo Jack y yo nos pusimos a intentar descifrarla. Bueno, para ser sincera, él hizo la mayor parte del trabajo. De hecho, todo el trabajo. Pero yo lo supervisé. Le llevó un tiempo, pero finalmente lo consiguió. Lo que descubrió no tenía mucho sentido para mí. La línea de código de Nolan decía esperando. La respuesta de quienquiera que fuera su interlocutor decía vístete solo de blanco durante el resto del día. Nolan respondió recibido y ahí quedó todo. Cuando le conté esto a Elena, pareció aún más preocupada. Me dijo que, poco después de haber tomado la foto, Nolan se había levantado, había ido a la habitación y se había puesto un conjunto completamente blanco. Zapatos, calcetines, pantalones, camisa y cinturón blancos. Normalmente prefería los colores oscuros, sobre todo el negro y el gris, así que ella lo notó como algo extraño, y más extraño aún era que, sinceramente, no recordaba haber visto nunca antes la ropa que llevaba puesta en el armario. Esto se prolongó durante un tiempo.
Nolan actuaba de forma extraña, comportándose o hablando de maneras inusuales para él. A menudo parecía distante o distraído, y empezó a llegar tarde a casa cada vez con más frecuencia. En una ocasión, llegó con cortes por todas las manos, como arañazos. Parecía no saber cómo se los había hecho. Otra cosa que la preocupaba era que el dispositivo nunca parecía quedarse sin batería. Durante el fin de semana permanecía encendido las 24 horas, pero nunca se enchufaba para cargar. Simplemente seguía funcionando todo el día, sin que la batería se agotara. Y no importaba en qué habitación de la casa estuviera, cuando aparecía una línea de código en la pantalla, Nolan acudía corriendo, como el perro de Pavlov al oír el timbre. Una semana después, Elena me llamó llorando y con voz angustiada. Me dijo que Nolan había desaparecido. Se despertó en mitad de la noche y él ya no estaba. Intentó llamarlo por teléfono, pero no contestó. Llamó a la oficina, a sus amigos, a sus familiares, a los de ella nada. Llamó a la policía, pero le dijeron que no había pasado suficiente tiempo para denunciar su desaparición. Y contó que cuando bajó al salón, esa maldita cosa estaba abierta sobre la mesa, con la pantalla azul proyectando una luz tenue sobre un sofá que parecía haber estado ocupado hasta hacía poco. Jack y yo nos ofrecimos a echarle un vistazo al aparato, a ver si contenía alguna pista sobre qué demonios estaba pasando. Estaba tan desesperada por encontrar alguna pista, cualquier pista sobre lo que le había ocurrido a Nolan, que aceptó y al día siguiente fuimos a recogerlo a su casa. De todas formas, la policía no haría nada hasta que llevara desaparecido unos días, así que decidimos intentarlo por nuestra cuenta y, si no encontrábamos nada, se lo entregaríamos cuando empezaran la búsqueda oficial de Nolan, si es que no había regresado antes, claro. Descubrimos que todas las interacciones entre Nolan y con quienquiera que hubiera estado hablando, se podían ver simplemente pulsando la tecla de flecha hacia arriba y desplazándose por las distintas líneas de código. Cuando finalmente dejó de avanzar, supusimos que era el comienzo, o lo más cerca posible, así que Jack se puso a traducir mientras yo anotaba lo que decía. No tenía ni idea de lo que íbamos a encontrar. Creo que ninguno de los dos podría haberlo adivinado. El primer mensaje era sencillo. Decía, hola, Nolan, por favor, espera. Luego decía, cuando te pregunten por este dispositivo, solo debes decir que es para trabajar. Te daremos más instrucciones si es necesario. Contenido patrocinado. Recomendado por. El siguiente mensaje, presumiblemente, también provenía de su contacto desconocido. Decía, come solo verduras. Y otra instrucción. Jack tradujo el siguiente. Nolan indicaba que estaba junto al dispositivo con un simple estoy aquí y luego recibía una orden. Reduce la velocidad 5 millas por hora en el primer semáforo en verde que veas después del trabajo. Besa a tu esposa solo en la mejilla durante las próximas 24 horas. No sonrías hasta que te lo indiquemos. Los anoté, preguntándome qué demonios era todo aquello. Nolan había estado teniendo una especie de relación amo-esclavo perversa a espaldas de su esposa. ¿Formaba parte de algún reality show realmente extraño en el que participaba? ¿Algún tipo de truco con cámara oculta? ¿Qué demonios era todo esto? Entonces Jack se quedó callado. Tragó saliva con dificultad. Y leyó la siguiente instrucción. Cómete la piel de un niño. Me giré para mirarlo y, en ese momento, estaba aterrada. Esto me había estado inquietando a medida que avanzábamos y de verdad pensé, y esperé, que se estuviera burlando de mí. Incluso le dije te lo has inventado, y quería que fuera en tono casual, como una broma, pero sonó más como si le estuviera suplicando, rogándole que me dijera que se lo había inventado. Por la expresión de su cara, o no se lo había inventado o era mucho mejor actor de lo que jamás pensé. Las siguientes instrucciones que traducimos eran más tonterías. Órdenes sobre qué ropa ponerse, a qué velocidad caminar, qué ruta tomar para ir al trabajo, qué comer. Casi me convencí de que una había sido una mala traducción, que Jack se había equivocado. Entonces leyó la siguiente. Arráncale los ojos y la lengua al primer indigente que veas hoy. Estoy bastante seguro de que a la mayoría de la gente le daría escalofríos. Pero a mí, no solo me sentí incómodo, sino que me sentí físicamente mal. Recordaba haber leído, hacía poco, una noticia sobre el brutal asesinato de un hombre, que se creía que era uno de los muchos indigentes que vivían en la ciudad. Lo encontraron en la entrada de una tienda, en un charco de sangre, con los ojos arrancados y la lengua cortada. Las demás instrucciones eran, en su mayoría, más cotidianas, aunque a esas alturas ya no importaba. Sin embargo, una morbosa curiosidad nos impulsó a seguir adelante.
Y entremezcladas había algunas como golpea al segundo animal callejero que veas antes de las 6 de la tarde y destruye la tercera máquina expendedora que encuentres. Luego, llegó la última línea de texto. Simplemente decía, ya vamos. Esperen afuera a que los recojamos. Y ahí se acabó. Ese fue el último mensaje que Nolan recibió la noche que desapareció de su casa. Jack y yo no teníamos ni idea de qué hacer con todo esto. No solo no había respondido a nuestras preguntas, sino que había generado aún más. ¿Qué demonios era esto? ¿Con quién hablaba Nolan? ¿Era una broma macabra, una especie de travesura ridículamente elaborada que nos había gastado? Jack dijo que tenía que ir a buscar algo de beber y se dirigió a la nevera. Mientras él nos servía unas cervezas, eché un vistazo al dispositivo, mirando fijamente la pantalla azul brillante. Y fue entonces cuando me di cuenta de que todo el texto que había estado ahí antes había desaparecido. Simplemente se había esfumado, dejando la pantalla completamente en blanco. Apareció una nueva línea de código. Y de alguna manera, y no tengo ni idea de cómo pude leerla. Hola, Alex. Por favor, espera. Eso fue hace 3 semanas. Jack simplemente desapareció de la faz de la Tierra y no sé qué me asusta más. No saber qué le pasó o creer que una parte de mí sí lo sabe. Sé que recibo instrucciones de esa cosa con regularidad. Hay horas enteras, incluso días de mi vida, en los que no recuerdo absolutamente nada de lo que he hecho. Tengo moretones y rasguños por todo el cuerpo. Algunas noches llego a casa con ropa diferente a la que llevaba puesta y mi ropa vieja ha desaparecido. Hay manchas tenues en el maletero del coche. Y un olor horrible. Me duele la cabeza todo el tiempo y, cuando duermo, veo algo. Al despertar, no recuerdo qué era, pero sé que era malo. Siento mi cuerpo diferente. Todo se siente mal. Todo se siente extraño, creo. La publicación termina aquí. No he sabido nada de Alex ni lo he visto desde entonces. No sé dónde está, pero creo que voy a averiguarlo. ¿Recuerdas que te dije que era importante que supieras mi nombre? Fui al apartamento de Alex aproximadamente una semana después de que perdiéramos todo contacto. La puerta estaba abierta y en su habitación, sobre el escritorio, había lo que parecía un portátil extraño con una pantalla azul. Aparecieron 2 nuevas líneas de texto, escritas en un código que no debería haber podido descifrar. Hola Erika, por favor, espera un momento.